Capítulo 2. ¿Crees que ser egoísta es bueno? No, entonces ¿por qué lo fuiste? No lo sé, lo que decía era lo mismo que pensaba, no sabía por qué no había pasado el balón en ese momento, solo no quería pasarlo, quería tenerlo para él. Siempre que pensaba en la razón de su egoísmo en ese momento e intentaba justificarlo es que él había hecho la mayor parte del trabajo y lo justo sería que él anotara el gol, que se llevara él crédito. ¿Ser justo era ser egoísta? Si es así, ¿es malo ser justo? Somos un equipo, si uno falla, fallamos todos, ¿por qué somos? Guardo silencio esperando que Kaiser pudiera terminar la oración. Uno para todos y todos para uno, así es. Bien, puedes irte, ya hablaré con el resto del equipo y los convenceré de que te vuelvan a integrar, en unos minutos iré a la cancha, te veo allá, gracias. Con su permiso salió de la habitación y cerró la puerta tras de él, estaba algo enojado, había sido acusado por sus compañeros acerca de su comportamiento en el último partido, recibiendo un sermón por parte de su instructor. Eso realmente no le importaba, sin embargo, el mismo equipo empezaba a hacerlo de lado, dejó de recibir pases, dejó de ser convocado a los entrenamientos, prácticamente ya no era parte del equipo. Este comportamiento fue lo que el instructor notó, al final terminó conociendo toda la historia, lo que nos lleva a este punto. Idiota. Se aseguró de estar lejos del salón para que no pudieran escucharlo y por ende reprenderlo, tenía que ir a los vestidores de la escuela para poder cambiarse a su uniforme del equipo de fútbol. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino mientras pasado cerca del aula de teatro, miró de reojo la entrada del lugar, volteó la cabeza en repetidas ocasiones asegurándose de que nadie lo viera. Entró al salón. Vamos, una vez más, háganlo mejor. Apenas entró pudo escuchar las voces. ¿Eso es lo mejor que tienes? Vuelve a intentarlo hasta que quede perfecto. Pudo verlo, gente moviéndose de un lado a otro mientras hablaban en voz alta y decían cosas a su parecer incoherentes y poco entendibles, usaban un lenguaje y léxico del pasado. Mientras más se acercaba, más podía contemplar lo que las personas hacían, repetían una y otra vez lo mismo con tal de que quedara perfecto. Gente moviendo artefactos de un lado a otro por todo el lugar para tener todo listo. Un hombre en el centro indicado todo lo que tenían que hacer, hablaba con pasión y experiencia en su voz, no quería errores. Oiga, ¿qué está haciendo? El hombre detuvo todo lo que estaba haciendo y se volteó para mirar al pequeño niño que ya estaba al lado suyo. Eso debería preguntar yo, no recuerdo tener a un rubio en mi clase, vete antes de que te reporte, está bien, no es como si quisiera ver esta basura. El hombre cambió su semblante a uno más serio. Tenía una mirada afilada. No, no es que no quieres verla, sino que no la entenderías, después de todo solo eres un mocoso estúpido. Algo dentro de él fue herido cuando lo llamaron estúpido, no lo era, ¿estás seguro de que no? Era estúpido. Vamos, ya lárgate de aquí y no estés molestando, perdedor. Enojo u orgullo, no importaba, Kaiser no se iba a ir de aquí, no obedecería a este señor de la mediana edad, no obedecía a su padre, menos iba a obedecer a este tipo. Por lo que se quedó en silencio mirando fijamente al señor y el señor a él. El señor, viendo que el niño no se iba a ir, decidió ignorarlo y volvió a gritar. Continuemos donde lo dejamos. Vuelvan a preparar las luces. Ustedes inútiles vuelvan a repasar sus diálogos, no quiero que se vuelvan a equivocarse o patear sus traseros. Kaiser se preguntaba por qué gritaba de manera tan histérica este sujeto y como todos le hacían caso sin rechistar, era casi difícil de creer, ¿cómo es que no se molestaban por el trato? Ese no es el lenguaje que debería usar un maestro con sus estudiantes. Para mi suerte y para desgracia de ellos, no soy un maestro, soy un director de teatro. ¿Cuál es la diferencia? No tengo por qué responderte, mocoso, usa un poco tu cerebro, ti caes. No quería perder más el tiempo y se fue del lugar, discutir con ese tipo no lo llevaría a ningún lado, además iba tarde a su práctica de fútbol. Ni lento ni perezoso se marchó del lugar ignorando la sonrisa de superioridad que tenía el autoproclamado director de teatro. Cancha de fútbol. Llegas tarde, ¿a qué se debe esto? Apenas si piso el campo de fútbol empezaron nuevamente los sermones por parte del instructor. Tuve un retraso,
no es nada, venías a este lugar antes que yo, ¿cómo fue que te tardaste más en llegar? Inventó cualquier excusa, al final no importaba porque volvió a ser regañado. Algo que le llamó la atención fue que las miradas de sus compañeros eran afiladas y hostiles, estaban dirigidas a él. Creí que habías hablado con ellos. Susurró a su instructor mientras no despegaba la mirada de sus compañeros, no se dejaría intimidar por ellos. Lo hice, pero primero tienes que disculparte con ellos. Su cara no podía representar lo que sentía en ese momento. ¿Por qué? Simplemente no lo entendía. ¿Qué debía entender? Sí, no había dado un pase, pero ¿por qué llegar a tanto? Solo fue un pase que no di, no sean exagerados, pero lo hace siempre. Gritó uno de los integrantes del equipo. Sabemos que eres bueno, pero no por eso tienes que llevarte toda la atención. Los demás también queremos jugar bien. Si te paso el balón, ¿crees poder tener la oportunidad de meter un gol? Por supuesto, estaba solo, podía haber anotado. Estaba solo. Estaba solo porque yo hice todo el trabajo. Kaiser estaba enojado, ahora ya sabía por qué no pasaba el balón, su subconsciente sabía lo inútil que eran sus compañeros, por eso es por lo que no pasaba el balón. Ya niños, solo fue una práctica, no es para tanto, pero recuerden que cada partido es importante, así que Kaiser, discúlpate y ustedes no deberían hacer de lado a su compañero haciendo la disculpa correspondiente y a regañadientes, terminó por estrechar la mano de sus compañeros, al mismo tiempo que escuchaba lo que todos tenían que decirle. Desde su punto de vista, ese partido solo era de práctica, sin embargo temían que algo similar pudiese pasar en un partido oficial. Así que una vez todo resuelto, el entrenador del equipo decidió de que era buen momento para que se pusieran a practicar. Después de todo no tenían todo el día y no quería que los alumnos se quedaran hasta tarde. No hizo nada complicado, solo un entrenamiento normal para los estándares de niños de 11 años. Consistía en que empezarían con un trote suave que duró alrededor de 15 minutos para entrar en calor. Previo a esto hicieron un poco de estiramiento, después de él hicieron un poco de práctica de tiro al arco. Prácticamente en eso consistió la mayoría de la práctica del día de hoy y finalizaron con un poco de control al balón. Pasó alrededor de una hora y los alumnos ya estaban más que cansados y sudados, era más a causa del calor que el entrenamiento como tal, por lo que se terminaron sentando en la cancha uno al lado del otro en forma de media luna. El entrenador se acercó y se posicionó en el centro. Chicos, lo hicieron estupendo el día de hoy, recuerden darse un premio al llegar a casa, pero bueno, tengo un aviso importante que hacerles. El entrenador tomó un poco de aire mientras veía a cada uno de sus estudiantes a los ojos, tenían toda su atención puesta en él. Dentro de un par de semanas iniciará un torneo organizado por el estado de Baviera, uno de los estados federales de Alemania, un lugar con muchos clubes infantiles de fútbol, más y nos centramos en Múnich, que es la capital de dicho estado, era donde se centraba el fútbol más competitivo, o eso era lo que decían los medios. Como sabrán, nuestro país está haciendo un buen papel en el Mundial de este año, por lo que aparte del torneo de invierno, se harán varios mini torneos para buscar futuras estrellas. Todo el equipo se emocionó inmediatamente, la oportunidad de poder participar en un torneo los alegraba. Era raro que ellos fueran convocados a torneos organizados por uno de los estados federales de Baviera. Su escuela no era la mejor en cuanto a lo deportivo se tratara, era una escuela mediocre en esos temas. Kaiser es el que estaba más confundido, su escuela ni siquiera había clasificado al torneo de invierno, perdieron en fase de grupos. Debido a esto aumentará la intensidad de los entrenamientos a partir de la próxima semana. Sé que queda poco tiempo, pero estoy seguro de que podemos hacer un gran papel. Todos se quedaron callados. Antes esas palabras, no sabían cómo reaccionar, tanta confianza les tenía o era solo la emoción del momento. Sé que puede llegar a sonar difícil, pero recuerden, uno para todos y todos para uno. Los gritos no se hicieron esperar, el entrenador confiaba en su equipo y ellos en él. Los integrantes del equipo empezaron a hablar entre ellos con emoción. Todos menos uno, Kaiser, había dejado de prestarle atención al discurso del entrenador, en su mente solo estaba grabado algo: futuras estrellas, hora de salida. Dejo de pensar en todo,
Ni siquiera presto atención al resto de clases que existían, estaba concentrado en esa pequeña oportunidad que tenía, era todo lo que importaba, incluso aunque los demás hicieran ruido, él solo podía pensar en esa oportunidad. Tengo que lograrlo, habló con determinación mientras apretaba sus puños y sus ojos reflejaban emoción. Dejó de caminar y empezó a correr a su casa. Tenía que contarle esto a su madre, con el sol del atardecer iluminándolo nada podía detenerlo, no importaba que se cruzara en su camino, él lo lograría.